Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle like a este vídeo y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Comencemos. Edward Mercer se limpió la grasa de las manos con un trapo de taller mientras caminaba por la estación Union. La reconstrucción del motor diésel había llevado más tiempo de lo esperado, pero el pago de las horas extras cubriría su alquiler por otro mes. El sol de la tarde proyectaba ángulos agudos a través del techo de cristal de la estación. Se detuvo en seco en el andén 12. Un niño pequeño estaba sentado con las piernas cruzadas en el hormigón. Tenía una mancha de suciedad en la mejilla. El niño extendía un vaso de papel a los viajeros que pasaban, la mayoría de los cuales lo rodeaban sin mirar hacia abajo. El pecho de Edward se oprimió. El niño se parecía exactamente a Eric. Edward se acercó. El mismo pelo castaño arenoso. Los mismos hombros estrechos. La misma forma de encorvarse hacia adelante cuando estaba nervioso. ¿Eric? La cabeza del niño se levantó de golpe. Era Eric. El hijo de 8 años de Thomas estaba allí sentado con ropa arrugada que parecía no haber sido lavada en días. ¿Tío Eddie? Eric se puso de pie de un salto, casi dejando caer el vaso. Unas cuantas monedas se esparcieron por el andén. ¿Qué estás haciendo aquí? Edward se arrodilló, revisando la cara de Eric en busca de moretones. El niño estaba demasiado delgado. Tenía ojeras alrededor de los ojos. Yo solo. Eric miró a su alrededor con nerviosismo. Tengo que irme. Edward cogió su teléfono y marcó el número de Thomas. Su hermano contestó al segundo tono. Eddie, ¿qué pasa? ¿Dónde está Eric ahora mismo? Está aquí mismo, en la sala. ¿Por qué? Edward miró hacia abajo. El lugar donde Eric había estado de pie estaba vacío. El niño había desaparecido entre la multitud. Thomas, necesito que veas cómo está Eric. ¿En serio? Ve a verlo. Espera. Edward oyó pasos a través del teléfono. Luego la voz de Thomas llamando. Eric, ven aquí un segundo. Una pausa. Luego Thomas volvió a la línea. Está aquí, Eddie, jugando con su tableta. ¿De qué se trata esto? Edward escudriñó el andén. Ni rastro de Eric por ninguna parte. Nada. Te hablo luego. Colgó y se quedó mirando las monedas esparcidas en el hormigón. O estaba perdiendo la cabeza o algo iba muy mal en casa de su hermano. Edward llegó a la entrada de la casa de Thomas el domingo siguiente, estudiando la pequeña casa tipo rancho. El césped necesitaba un corte. La pintura se estaba pelando alrededor de los marcos de las ventanas. El Ford de Thomas estaba en la entrada junto a un Lexus más nuevo que Edward no reconoció. Thomas abrió la puerta antes de que Edward pudiera llamar. Su hermano parecía agotado. La sonrisa fácil que solía iluminar el rostro de Thomas se había atenuado hasta convertirse en algo forzado. Eddie, entra. Jan ha estado cocinando toda la mañana. Edward entró e inmediatamente notó el olor a perfume caro mezclado con algo que se quemaba en la cocina. La sala también se veía diferente. Muebles nuevos, un televisor de pantalla plana enorme, todo impecable y frío. Tío Eddie. Eric apareció detrás del sofá. El niño se veía limpio ahora, con el pelo peinado y ropa que le quedaba bien, pero el cansancio en sus ojos permanecía. Hola, chico. Edward alborotó el pelo de Eric. ¿Cómo estás? Eric miró hacia la cocina y luego susurró, bien. Thomas, es tu hermano, llamó una voz de mujer desde la cocina, aguda y autoritaria. Jana Berry Mercer entró en la habitación como si fuera la dueña, lo cual, supuso, ahora lo era. Era atractiva de una manera calculada. Pelo rubio perfectamente peinado, maquillaje aplicado con precisión, ropa que probablemente costaba más de lo que Edward ganaba en una semana. Debes ser Edward. Extendió una mano bien cuidada. Soy Jan. Thomas me ha hablado mucho de ti. Su apretón era firme, frío. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Encantado de conocerte. Edward soltó su mano rápidamente. Espero que tengas hambre. Hice estofado de ternera.
Jan se volvió hacia Thomas. Cariño, ¿puedes ayudarme en la cocina? Hay que abrir el vino. Thomas se levantó de un salto. Por supuesto. Eddie, ponte cómodo. Edward observó a su hermano seguir a Jan como un perro entrenado. ¿Cuándo se había vuelto Thomas tan ansioso por complacer? Eric se sentó en el sofá, balanceando las piernas. Una pequeña mochila descansaba a su lado. Edward notó el nombre Eric escrito en letras mayúsculas en el bolsillo delantero con marcador permanente. La misma mochila de la estación de tren. Es una mochila bonita, dijo Edward con cuidado. La mano de Eric se movió para protegerla. Jan me la consiguió en la tienda de segunda mano. Dice que usar cosas de segunda mano forja el carácter. Edward se mordió la lengua para no decir su primera respuesta. ¿Te gusta? Está bien. Eric miró hacia la cocina y luego se inclinó más cerca de Edward. A veces Jan me hace esperar afuera. ¿Esperar afuera dónde? En diferentes lugares. Dice que necesito aprender a tener paciencia. Antes de que Edward pudiera hacer más preguntas, Jan regresó con una botella de vino y una sonrisa fresca. La cena está lista. Thomas está cortando el asado. Se reunieron alrededor de la mesa del comedor. Más muebles nuevos. Edward se preguntó de dónde había sacado Thomas el dinero. Entonces, Edward dijo Jan mientras Thomas servía la comida, Thomas me dice que eres mecánico. Mecánico diésel. Trabajo principalmente con camiones. Qué interesante. Su tono sugería que era cualquier cosa menos eso. Imagino que se paga bien. Me las arreglo. Bueno, no todos podemos ser ambiciosos. Jan cortó su carne con movimientos precisos. Algunas personas se contentan con vidas simples. Thomas se movió incómodo. Jan, Eddie trabaja duro. Oh, no estoy criticando. No hay nada de malo en el trabajo honesto. La sonrisa de Jan se agudizó. Aunque sí creo que la gente siempre debería aspirar a más, ¿no crees? Thomas y yo estamos ahorrando para una casa más grande. Algo con más espacio para Eric. Edward miró alrededor del comedor. Esta casa parece bastante grande por ahora. Pero Eric está creciendo. Necesita su propio baño, un dormitorio más grande, un patio adecuado. Jan agitó la mano con desdén. Este lugar es tan estrecho. La casa no era estrecha. Era perfectamente adecuada para una familia de 3. Pero Edward se mantuvo callado y se concentró en su comida. Cuéntale a Edward sobre tu blog, cariño, dijo Thomas. Jan se animó. Estoy empezando un blog de estilo de vida sobre familia, diseño de interiores, entretenimiento. Creo que la gente está ávida de contenido auténtico sobre la vida familiar real. Edward casi se atraganta con su estofado. No había nada auténtico en Jan y Mercer. Eso suena genial, logró decir. El objetivo es convertirlo en algo más grande. Quizás un contrato para un libro o un programa de televisión. Los ojos de Jan brillaron. Tengo tantas ideas sobre cómo ayudar a las familias a crear hogares hermosos con un presupuesto limitado. Eric apenas había tocado su comida. Empujaba los guisantes por su plato, mirando de reojo a los adultos. ¿Cómo va la escuela, Eric?, preguntó Edward. El niño se encogió de hombros. Está bien. ¿Solo bien? ¿Cuál es tu materia favorita? Leer, supongo. Eric es muy brillante, dijo Thomas con orgullo. Su maestra dice que está leyendo a un nivel de 5º grado. Eso es maravilloso. La voz de Jan no tenía calidez, sin embargo. Aunque me preocupa que pase demasiado tiempo con los libros y no el suficiente aprendiendo habilidades prácticas. Tiene 8 años, dijo Edward. Exactamente. Estos son los años formativos. El carácter se construye a través del desafío, no de la comodidad. Jan se volvió hacia Eric. ¿No es así, cariño? Eric asintió rápidamente. Sí, señora. ¿Señora? Edward nunca había oído a Eric llamar a nadie señora antes. Después de la cena, Thomas acompañó a Edward a su camioneta mientras Jan lavaba los platos y Eric ayudaba. La casa se ve genial, dijo Edward con cuidado.
Thomas miró hacia la puerta principal. Sí, Jan tiene buen gusto. Sabe cómo hacer que un lugar se vea bien. Debe haber costado una fortuna redecorar algo, pero Jan dice que hay que invertir en el hogar. Hacerlo un lugar del que estés orgulloso de vivir. Thomas se frotó el cuello. He estado trabajando turnos extra para cubrir todo. Edward estudió el rostro de su hermano. Nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Hombros caídos por el agotamiento. ¿Cuántos turnos extra? 6 días a la semana, a veces 7. Pero vale la pena. Jan se merece cosas bonitas. Y Eric también se beneficia. Edward quiso preguntar si Eric realmente se estaba beneficiando, pero Thomas parecía lo suficientemente frágil como para romperse. Solo no te agotes, ¿de acuerdo? Eric necesita a su padre. La mandíbula de Thomas se tensó. No sabes lo difícil que es el matrimonio, Eddie. No es como estar soltero, donde solo tienes que preocuparte por ti mismo. Ahora tengo responsabilidades. Eric era tu responsabilidad antes de que llegara Jan. Eso es diferente. Un niño necesita una figura materna. Jan está tratando de ayudar a criarlo bien. Edward se mordió la lengua. Iniciar una discusión no ayudaría a Eric. Pero algo andaba mal aquí. Podía sentirlo en sus huesos. Debería irme. Gracias por la cena. Thomas se relajó ligeramente. Claro. Le gustas a Jan, ¿sabes? Dijo que pareces un buen hombre. Edward lo dudaba, pero asintió y subió a su camioneta. Mientras salía de la entrada, vio a Eric observando desde la ventana de la sala. El niño levantó la mano en una pequeña ola. Edward le devolvió el saludo y luego condujo hacia su casa con un nudo creciente en el estómago. El sábado siguiente, Edward pasó por la casa de Thomas sin avisar. Encontró a su hermano en el patio trasero, de pie junto a una pequeña parrilla de carbón con una cerveza en la mano. Thomas pareció sorprendido de verlo. Eddie, ¿qué te trae por aquí? Pensé en ver cómo estabas. ¿Está Jan en casa? De compras con Eric. Volverán más tarde. Thomas volteó unas hamburguesas con una mano. ¿Quieres una cerveza? Claro. Thomas desapareció adentro y regresó con 2 botellas frías. Estuvieron en un cómodo silencio por un momento, observando el humo que salía de la parrilla. Esto es agradable, dijo Edward. Me recuerda a cuando éramos niños. Papá encendía esa vieja Weber todos los fines de semana. Thomas sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Sí, tiempos más simples. Pareces cansado, hombre. Thomas tomó un largo trago de cerveza. Estoy cansado. Trabajé 62 horas la semana pasada. Jan quiere hacer una oferta por una casa al otro lado de la ciudad. Un lugar más grande, un vecindario mejor, pero la hipoteca sería casi el doble de lo que pagamos ahora. ¿Puedes permitirte el doble? En realidad no, pero Jan dice que tenemos que pensar en el futuro de Eric. Mejores escuelas, niños más agradables para que sea su amigo. Thomas se encogió de hombros. Probablemente tenga razón. Quiero lo mejor para él. Edward observó el rostro de su hermano. El viejo Thomas se habría reído de la idea de duplicar su hipoteca por las apariencias. El viejo Thomas había sido feliz con placeres simples. Buena comida, cerveza fría, tiempo con su hijo. ¿Qué piensa Eric sobre mudarse? Realmente no tiene una opinión. Jan dice que los niños se adaptan rápidamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Eric hicieron algo juntos? Solo ustedes dos. Thomas lo consideró. No sé, ¿hace unos meses quizás? Jan piensa que las actividades familiares deberían incluir a todos. No quiere que Eric sienta que hay secretos entre nosotros. Edward asintió lentamente. Otra señal de alarma. ¿Sabes? Eric se ve delgado últimamente. ¿Tú crees? Thomas se apartó de la parrilla con preocupación. Jan ha estado trabajando con él en hábitos alimenticios saludables, reduciendo la comida chatarra, porciones más pequeñas. Tiene 8 años. Debería estar creciendo, no a dieta. No es una dieta.
Es enseñarle disciplina. La voz de Thomas tenía un tono defensivo. Jan sabe de estas cosas. Lee libros sobre crianza, sigue blogs familiares. Está tratando de criar bien a Eric. Edward quiso señalar que Eric había sido criado perfectamente bien durante 8 años antes de que apareciera Jan, pero se contuvo. Presionar demasiado solo haría que Thomas se pusiera a la defensiva. Solo digo que el niño parece haber perdido peso. Quizás un poco, pero está más sano ahora, más activo. Thomas cerró la parrilla y se sentó en una silla de plástico. Mira, Eddie, sé que tienes buenas intenciones, pero no entiendes lo que es estar casado. Tener a alguien que depende de ti para que la mantengas. Eric dependía de ti antes de Jan. Eso es diferente. Eric es mi hijo. Haría cualquier cosa por él. Pero Jan eligió estar conmigo. Podría haberse casado con cualquiera, pero me eligió a mí. Un operador de montacargas con un hijo de 8 años y una hipoteca. La voz de Thomas se volvió queda. No puedo defraudarla. Edward se sentó en la otra silla. ¿Y qué hay de defraudar a Eric? No estoy defraudando a Eric. Estoy construyendo una vida para él. Un hogar estable con 2 padres que lo aman. Tu hijo se está perdiendo entre las grietas. El rostro de Thomas se sonrojó. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que lo ayudaste con la tarea o lo llevaste al cine o simplemente te sentaste a hablar con él? Jan se encarga de las tareas. Es mejor en ese tipo de cosas. ¿Y las películas? Thomas guardó silencio por un largo momento. Hemos estado ocupados instalándonos, planeando el futuro. El futuro no significará mucho si pierdes a tu hijo en el presente. Thomas se levantó bruscamente. No lo entiendes, Eddie. Estás soltero. No tienes responsabilidades excepto tú mismo. Yo tengo una familia en la que pensar ahora. Las palabras dolieron porque tenían la suficiente verdad como para morder. Edward estaba soltero. No tenía hijos, pero había ayudado a criar a Thomas después de que su padre se fuera. Sabía algo sobre la responsabilidad. Yo te crié, ¿no? La ira de Thomas se desinfló ligeramente. Eso fue diferente. Ambos éramos niños entonces. Yo tenía 12 años. Tú tenías 9. La misma diferencia de edad que tú y Eric ahora. Thomas se sentó de nuevo pesadamente. Sé que intentas ayudar, pero el matrimonio es complicado. Jan tiene necesidades, expectativas. Dejó su apartamento para mudarse aquí. Está tratando de unir a nuestras familias. ¿A qué familia renunció? Estaba comprometida antes con un abogado. Casa grande, coche de lujo, todo el asunto. Pero me eligió a mí en su lugar. La voz de Thomas contenía una nota de asombro, como si todavía no pudiera creerlo. Podría haber tenido cualquier cosa, pero nos eligió a nosotros. Edward dudaba de esa historia, pero discutir no ayudaría. Solo prométeme que pasarás más tiempo con Eric. A solas. Lo intentaré. Pero a Jan no le gusta sentirse excluida. Es sensible por ser la madrastra. Quiere que Eric la vea como parte de la familia, no como una extraña. Edward terminó su cerveza y se puso de pie. Eric no es quien la hace sentir como una extraña. Thomas levantó la vista bruscamente, pero antes de que pudiera responder, oyeron el portazo de un coche en la entrada. Son ellos. Thomas enderezó los hombros como un soldado preparándose para una inspección. Edward se quedó el tiempo suficiente para despedirse de Eric e intercambiar palabras amables con Jan. Pero durante todo el camino a casa, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de su hermano en posición de firmes cuando su esposa llegó a casa. Thomas siempre había sido el apacible, el pacificador. Pero había una diferencia entre ser apacible y ser débil. Y Edward comenzaba a temer que su hermano hubiera cruzado esa línea. Edward pasó la semana siguiente pensando en Eric. Las palabras susurradas del niño resonaban en su mente. A veces, Jan me hace esperar afuera. Combinado con haber visto a Eric en la estación de tren, algo no cuadraba. El sábado por la mañana, Edward se estacionó frente a la casa de Thomas y esperó. Se sentía ridículo, como una especie de acosador,
pero su instinto le decía que Eric necesitaba protección. A las 9:30, el Lexus de Jan salió de la entrada. Edward pudo ver a Eric en el asiento del pasajero, su pequeña cabeza apenas visible por encima del tablero. Jan se dirigió hacia el centro y Edward la siguió a distancia. El Lexus se detuvo en una tienda de segunda mano en la avenida Gran. Jan salió y arrastró a Eric detrás de ella. A través del escaparate de la tienda, Edward la observó seleccionar montones de ropa. Se movía con determinación, examinando etiquetas de precios y clasificando artículos en pilas. Después de una hora, cargó varias bolsas en su coche y condujo a otra tienda de segunda mano al otro lado de la ciudad. La misma rutina, más ropa, más bolsas. La tercera parada fue un mercadillo cerca de la estación Unión. Jan descargó todo de su coche y comenzó a montar un puesto. Eric se sentó en una silla plegable junto al coche, con aspecto miserable por el calor. Edward se estacionó donde podía observar sin ser visto. Otros vendedores charlaban con sus familias, compartían bocadillos, tomaban descansos. Pero Jan trabajaba sola, ignorando a Eric por completo. Cuando los clientes se acercaban, ponía una sonrisa brillante y explicaba que estaba vendiendo artículos para reducir el tamaño de sus pertenencias para una mudanza. Edward observó durante 2 horas. Jan nunca le ofreció agua a Eric, nunca lo incluyó en las conversaciones, nunca reconoció su existencia excepto para gritarle cuando intentó levantarse de su silla. «Quédate quieto», le siseó cuando Eric se desvió hacia un puesto cercano que vendía cómics. «No tengo tiempo para andarte persiguiendo». Eric regresó a su silla y se sentó perfectamente quieto, con las manos cruzadas en el regazo. Alrededor del mediodía, Jan vendió el último de sus artículos y comenzó a empacar. Contó el dinero en efectivo con cuidado y luego lo guardó en su bolso con una expresión de satisfacción. Edward los siguió a un McDonald's, donde Jan se pidió una comida para ella y le dio a Eric unas papas fritas pequeñas y un vaso de agua. Gastó más en su propio almuerzo de lo que la mayoría de la gente gasta en alimentar a toda su familia. De vuelta en el coche, Edward escuchó la voz de Jan a través de su ventana abierta. «Ni una palabra a tu padre sobre hoy. ¿Entendido? Este es nuestro negocio, no el suyo». Eric asintió en silencio. Las manos de Edward apretaron el volante. Jan no solo estaba descuidando a Eric. Lo estaba utilizando como mano de obra no remunerada para su negocio secundario y luego le hacía jurar que guardaría el secreto. Los siguió a 2 tiendas de segunda mano más donde Jan repitió el proceso de compra. Para cuando se dirigían a casa, su coche estaba cargado con nueva mercancía para las ventas de la próxima semana. Edward condujo a casa con la mente acelerada. Jan estaba llevando un negocio de reventa usando el dinero de Thomas para comprar inventario y luego embolsándose las ganancias. Mientras tanto, Eric pasaba sus fines de semana sentado en estacionamientos y mercadillos como un prisionero. Esa noche, Edward llamó a Mara Quinlan. Habían crecido a 3 casas de distancia y ella se había convertido en trabajadora social después de la universidad. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, sería Mara. «Edward, ha pasado una eternidad. ¿Cómo estás? Necesito un consejo sobre mi sobrino, un consejo profesional». El tono de Mara cambió de inmediato. «¿Qué está pasando?» Edward explicó lo que había presenciado, cuidando de ceñirse a los hechos en lugar de a las opiniones. «Esto es preocupante», dijo Mara cuando terminó. Obligar a un niño a participar en actividades comerciales de adultos durante horas sin comida o agua adecuadas podría constituir negligencia. El aspecto del secreto lo empeora. «¿Cuáles son mis opciones?» «Documenta todo, horas, fechas, incidentes específicos. Si la situación se agrava, necesitarás pruebas». Mara hizo una pausa. «¿Has hablado con tu hermano?» «Todavía no. Thomas está completamente bajo su hechizo. Está trabajando semanas de 60 horas para financiar su estilo de vida mientras ella dirige un negocio secreto a sus espaldas. Eso es abuso financiero», dijo Mara sin rodeos. «Lo está manipulando para que la apoye mientras ella construye su propio colchón financiero». Edward sintió que su ira se cristalizaba en algo más duro. ¿Qué clase de persona le hace eso a una familia? Alguien que ve las relaciones como transacciones en lugar de asociaciones. La voz de Mara era sombría. «Ten cuidado, Edward.
Las mujeres así son peligrosas cuando se ven acorraladas. Si vas a actuar, tienes que ser inteligente al respecto. Edward pasó la mañana del domingo tomando fotografías del puesto de Jan en un mercadillo diferente. Eric estaba sentado en la misma silla plegable, con un aspecto más retraído que nunca. Esta vez, Jan vendía ropa de bebé y electrodomésticos de cocina junto con los artículos de ropa habituales. El lunes por la noche, Edward condujo hasta el almacén donde Thomas trabajaba en el turno de noche. Encontró a su hermano tomando un descanso fuera del muelle de carga, comiendo un sándwich de una máquina expendedora. «Eddie, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar». Edward sacó su teléfono y le mostró a Thomas las fotos. «Aquí es donde tu hijo pasó su fin de semana». Thomas entrecerró los ojos ante la pantalla. «No entiendo». Jan dijo que fueron de compras. No fueron de compras. Jan compró ropa en tiendas de segunda mano y luego la vendió con ganancias en mercadillos, con Eric como su asistente no remunerado. Thomas se desplazó por las fotos, su rostro palideciendo. Eso no es posible. Jan no tiene dinero para comprar inventario. Está usando tu dinero, las tarjetas de crédito, la cuenta corriente. Compra ropa barata y la revende con un margen de beneficio. Edward le mostró más fotos. Mira estas marcas de tiempo. Eric se sentó en esa silla durante 4 horas sin comida ni agua. ¿Estás espiando a mi esposa? La voz de Thomas se elevó. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Mira estas fotos, Thomas. Mira a tu hijo. Thomas se quedó mirando la imagen de Eric en la pantalla del teléfono. El niño parecía agotado, con los hombros caídos, mirando a la nada. Jan no lastimaría a Eric. No lo está golpeando, pero lo está usando. Y le hizo prometer que no te lo contaría. Eso captó la atención de Thomas. ¿Qué quieres decir? La oí en el coche. Le dijo a Eric que este era su negocio, no el tuyo. Le está enseñando a tu hijo de 8 años a mentirle a su padre. Thomas devolvió el teléfono con manos temblorosas. Tiene que haber una explicación. La explicación es que tu esposa está llevando un negocio secundario y quedándose con las ganancias mientras tú te matas trabajando para pagar todo lo demás. No espíes a mi esposa. Las palabras salieron de Thomas con tal fuerza que otros trabajadores se giraron a mirar. No sabes de lo que estás hablando. Edward mantuvo la voz tranquila. Entonces pregúntale esta noche. Pídele a Jan que te explique de dónde sacó el dinero para el inventario y por qué Eric no puede contarte sobre sus actividades de fin de semana. Thomas parecía como si le hubieran dado un puñetazo. No puedo creer que hicieras esto. Seguirla, tomar fotos como un acosador. Estoy tratando de proteger a Eric. ¿De qué? ¿De tener una madre que se preocupa por enseñarle responsabilidad? ¿Así es como lo llamas? El control de Edward finalmente se rompió. Thomas, despierta. Te está manipulando. Estás trabajando horas extras para pagar muebles, ropa y sueños de una casa más grande mientras ella acumula dinero de un negocio que te está ocultando. Thomas retrocedió como si Edward lo hubiera golpeado. Por un momento, pareció perdido y asustado. Luego su rostro se endureció. Vete de aquí, Eddie. No vuelvas a mi casa. No me llames y mantente alejado de mi familia. Edward vio a su hermano volver al almacén, con los hombros rígidos de ira y dolor. Pero cuando Thomas llegó a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. En esa mirada, Edward vio la duda insinuándose en los bordes de la lealtad de Thomas. Quizás eso sería suficiente. Esa noche, Edward se sentó en su apartamento mirando viejos álbumes de fotos. Las imágenes contaban la historia de 2 niños que aprendían a sobrevivir después de que su padre se fuera. Edward a los 12, de pie detrás de Thomas de 9 años en una obra de teatro escolar. Ambos con ropa que no les quedaba del todo bien, zapatos con agujeros que intentaban tapar con marcadores. Su madre tenía 2 trabajos y apenas pagaba el alquiler. Así que Edward había aprendido a falsificar su firma en las autorizaciones y a cocinar la cena con lo que hubiera en la despensa. Thomas había sido el soñador incluso entonces. Dibujaba casas con grandes patios y familias que cenaban juntas todas las noches. Edward había sido el realista,
asegurándose de que ambos tuvieran ropa limpia para la escuela y la tarea hecha. Cuando Thomas se enfermó de neumonía en 6º grado, Edward faltó a la escuela durante una semana para cuidarlo. Cuando los niños se metían con Thomas por ser pequeño, Edward peleaba sus batallas. Cuando su madre llegaba a casa llorando porque no podía permitirse regalos de Navidad, Edward había hecho trabajos esporádicos para comprarle una bicicleta a Thomas. Edward cerró el álbum y se frotó los ojos. Había pasado su infancia protegiendo a Thomas de todo lo que pudiera hacerle daño. Pero no podía proteger a Thomas de su propia necesidad de ser necesitado. Jan había identificado esa debilidad de inmediato. Se presentó como alguien que necesitaba que Thomas la rescatara de su relación anterior, alguien que dependía de él para proveer para sus sueños, alguien que lo hacía sentir importante y necesario. Edward entendía el atractivo. Thomas nunca había sido el fuerte, el seguro, el que solucionaba los problemas. Pero con Jan, podía desempeñar ese papel. El problema era que Jan no necesitaba ser rescatada. Necesitaba financiación. Edward cogió su teléfono y buscó el número de Ruben Kessler. Ruben había sido su jefe en la empresa de camiones antes de jubilarse el año pasado. El anciano se había convertido en una especie de figura paterna para Edward, ofreciéndole consejos cuando Edward necesitaba orientación. Chico Eddie, ¿cómo has estado? Necesito un poco de tu sabiduría, Ruben. Sobre la familia. La familia es lo más difícil de hacer bien en el mundo, dijo Ruben. ¿Qué te preocupa? Edward explicó la situación con Thomas, Jan y Eric. Ruben escuchó sin interrumpir. Parece que tu hermano se ha buscado un parásito, dijo Ruben finalmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Intenté hablar con él. Me dijo que me mantuviera alejado. Por supuesto que lo hizo. A nadie le gusta oír que lo han tomado por tonto. Ruben guardó silencio por un momento. ¿Recuerdas lo que te dije sobre arreglar motores? Encuentra el problema. Arregla el problema. Prueba los resultados. Exacto. Identificaste el problema. Ahora tienes que arreglarlo. Pero a veces no puedes arreglar el motor mientras está en marcha. A veces tienes que dejar que se averíe por completo antes de poder reconstruirlo. Edward entendió. Thomas no estaba listo para escuchar la verdad. Pero eventualmente, Jan presionaría demasiado o cometería un error demasiado obvio como para ignorarlo. Y cuando eso sucediera, Edward necesitaba estar listo para ayudar a recoger los pedazos. Gracias, Ruben. No te rindas con tu hermano, Eddie. Vale la pena luchar por la familia, incluso cuando no quieren ser salvados. Edward se mantuvo alejado de la casa de Thomas durante 2 semanas, pero no podía dejar de pensar en Eric. Finalmente, pasó en coche un sábado por la mañana y vio el coche de Jan en la entrada. La camioneta de Thomas no estaba. Edward se estacionó y caminó hacia la puerta principal. Pudo oír voces alteradas adentro. El tono agudo de Jan atravesaba las paredes, seguido por la voz más aguda de Eric. Edward llamó con firmeza. Las voces cesaron. Después de un momento, Jan abrió la puerta con una sonrisa falsa. Edward, qué sorpresa. Thomas no está aquí. Lo sé. Quería hablar contigo. La sonrisa de Jan vaciló ligeramente. ¿Sobre qué? Sobre Eric. No estoy segura de que sea apropiado sin que Thomas esté presente. Edward dio un paso adelante, obligando a Jan a retroceder o mantenerse firme. Ella eligió retroceder y Edward la siguió a la sala. Eric estaba sentado en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Un jarrón decorativo roto yacía esparcido sobre la mesa de café. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Edward. Solo un pequeño accidente, dijo Jan rápidamente. Eric estaba siendo descuidado. Edward miró a Eric, quien no le devolvió la mirada. ¿Estás bien, chico? Eric asintió en silencio. En realidad, estábamos discutiendo la importancia de tener cuidado con las pertenencias de otras personas, dijo Jan. ¿Verdad, Eric? Eric asintió de nuevo, esta vez con más frenesí. Edward sintió que su temperamento aumentaba. Quizás deberíamos limpiar esto juntos. No es necesario. Eric puede manejarlo.
Es importante que los niños asuman la responsabilidad de sus errores. Edward se arrodilló junto a la mesa de café y comenzó a recoger los trozos de cerámica rota. Eric se unió a él de inmediato, agradecido por tener algo que hacer con sus manos. Este era un jarrón caro, continuó Jan. Lo estaba guardando para venderlo en el centro comercial de antigüedades. Ahora no vale nada. Edward levantó la vista bruscamente. ¿Ibas a venderlo? El rostro de Jan se sonrojó. Quería decir, eventualmente. Si alguna vez necesitáramos el dinero. Como la ropa y los artículos para bebés que vendes en los mercadillos. El color desapareció del rostro de Jan. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Edward se puso de pie, todavía sosteniendo trozos del jarrón. Compras mercancía barata con el dinero de Thomas y luego la revendes con ganancias mientras él trabaja horas extras para pagar tus facturas. Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Deberíamos llamar a Thomas y preguntarle sobre tus viajes de negocios de fin de semana? La sonrisa falsa de Jan desapareció por completo. Tienes que irte ahora. No hasta que terminemos esta conversación. Edward se interpuso entre Jan y Eric. Estás descuidando a Eric por tus proyectos de vanidad. ¿Descuidándolo? Le estoy enseñando valiosas lecciones de vida. Responsabilidad, ética de trabajo, la importancia de contribuir a la familia. Tiene 8 años. Exactamente. Estos son los años formativos. El carácter se construye a través del desafío, no de la comodidad. La voz de Jan se elevó. Eric necesita aprender que la vida no se te entrega en bandeja de plata. Algunos de nosotros tenemos que trabajar por lo que queremos. Algunos de nosotros trabajamos. Otros simplemente gastan el dinero de otras personas. El rostro de Jan se puso blanco de rabia. Estamos construyendo un futuro que nunca entenderás. Una vida de calidad y refinamiento. Thomas se merece algo mejor que este cuchitril de casa y un trabajo sin futuro. Thomas era feliz antes de que llegaras. ¿Feliz? Jan se rió amargamente. Se estaba conformando, viviendo de cheque en cheque, criando a su hijo solo, sin ir a ninguna parte. Le estoy dando ambición, un propósito. Le estás dando deudas. Le estoy dando sueños. Eric se encogió aún más en los cojines del sofá. Edward se dio cuenta de que el niño estaba asustado, no solo por la discusión, sino por la reacción de Jan después de que Edward se fuera. Edward bajó la voz. ¿Por qué estás tan enfadada, Jan? ¿Porque descubrí tu pequeño negocio secundario? ¿Porque alguien finalmente te delató por usar a esta familia? ¿Usarlos? La voz de Jan se quebró. Sacrifiqué todo por ellos. Mi apartamento, mi independencia, mi relación con mi familia. Me mudé a esta casita con un hombre que trabaja con sus manos y un niño con daños emocionales que apenas habla. Eric no tiene daños emocionales. Es retraído, antisocial. Necesita estructura y disciplina para convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Edward sintió que perdía el control. Necesita amor y atención de su padre, no entrenamiento empresarial de su madrastra. Su padre está construyendo un futuro para todos nosotros. Alguien tiene que gestionar el presente. ¿Obligando a Eric a sentarse en estacionamientos mientras diriges tu imperio de compras personal? La máscara de Jan se deslizó por completo. Ese niño necesita aprender que los recursos son limitados y que las elecciones tienen consecuencias. El mundo no le debe nada solo porque su verdadera madre lo abandonó. La visión de Edward se tiñó de rojo. No vuelvas a mencionar a la madre de Eric. ¿Por qué no? Es la verdad. Se largó cuando las cosas se pusieron difíciles, como todos en esta familia huyen cuando enfrentan una responsabilidad real. Edward dio un paso hacia Jan. Ella retrocedió rápidamente, chocando contra la pared. ¿Quieres saber la verdad? La voz de Edward era mortalmente silenciosa. La madre de Eric murió en un accidente de coche cuando él tenía 2 años. No abandonó a nadie. Thomas ha estado criando a ese niño solo durante 6 años, haciendo todo lo posible por ser ambos padres. No necesita que una narcisista cazafortunas le enseñe a su hijo que el amor viene con condiciones. El rostro de Jan palideció.
No sabía que estaba muerta. ¿Por qué nunca te molestaste en preguntar? Viste a un hombre solitario con un niño y un ingreso estable y te metiste como un buitre. Eso no es verdad. Amo a Thomas. Amas lo que Thomas puede proporcionar. Hay una diferencia. Antes de que Jan pudiera responder, oyeron la camioneta de Thomas en la entrada. Jan se arregló el pelo de inmediato y volvió a poner su sonrisa falsa. Esta conversación ha terminado, dijo. Y si alguna vez vuelves a hablarme así, me aseguraré de que Thomas corte el contacto contigo permanentemente. Thomas entró por la puerta con bolsas de la compra. Se detuvo cuando vio a Edward. ¿Qué haces aquí? Teniendo una conversación con Jan sobre el bienestar de Eric, dijo Edward con calma. Thomas miró entre ellos, sintiendo la tensión. ¿Qué tipo de conversación? Edward ya se iba, dijo Jan rápidamente. ¿Verdad, Edward? Edward miró a Eric, que observaba todo con ojos grandes y temerosos. El niño necesitaba ayuda, pero presionar demasiado en este momento solo empeoraría las cosas. Sí, ya me iba. Edward se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Cuídate, Eric. Eric asintió levemente. Mientras Edward pasaba junto a Thomas, le agarró del brazo. Tenemos que hablar pronto, dijo Edward en voz baja. Sobre Eric. Thomas se apartó. Te dije que te mantuvieras alejado de mi familia. Edward se fue sin decir una palabra más. Pero mientras se alejaba, tomó una decisión. Esperar a que Thomas se diera cuenta por sí mismo no estaba funcionando. Eric necesitaba protección ahora. No eventualmente. Era hora de quitarse los guantes. 3 días después, el teléfono de Edward sonó a las 6 de la mañana. El nombre de Thomas apareció en la pantalla. Eddie. La voz de Thomas era temblorosa. ¿Puedes venir? Jan no está aquí y algo pasó con Eric. Edward estuvo en su camioneta en minutos. Encontró a Thomas sentado en la mesa de la cocina con Eric a su lado. La mano izquierda del niño estaba envuelta en un paño de cocina y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasó? Thomas se pasó las manos por el pelo. Llegué temprano del trabajo. Jan le estaba gritando a Eric por el jarrón. Dijo que necesitaba aprender las consecuencias, así que lo hizo recoger los pedazos con sus propias manos. Edward desenvolvió suavemente la mano de Eric. Varios cortes pequeños marcaban su palma y dedos, junto con un corte más profundo en el pulgar. Jesús, Thomas. Esa no es la peor parte. La voz de Thomas se quebró. Le dio una palmada en la mano cuando intentó recoger un trozo grande con cuidado. Lo llamó inútil. Dijo que era igual que su padre, siempre tomando el camino fácil. Edward miró a Eric, que miraba la mesa en silencio. ¿Dónde está ella ahora? ¿Se fue? Dijo que necesitaba espacio para pensar si podía seguir viviendo con gente que no apreciaba sus sacrificios. Thomas se rió amargamente. De hecho, intenté disculparme. ¿Puedes creerlo? Intenté disculparme por volver a casa y proteger a mi propio hijo. Edward cogió el botiquín de primeros auxilios del baño y limpió adecuadamente los cortes de Eric. El niño se sentó perfectamente quieto, acostumbrado al dolor. Eric, dijo Edward suavemente. ¿Puedes contarme sobre los fines de semana con Jan? Eric miró a Thomas, quien asintió animándolo. Me hace sentarme en el coche mientras compra ropa. Luego vamos al mercado y tengo que ayudar a llevar las bolsas, pero no se me permite hablar con la gente ni pedir comida. La voz de Eric era pequeña. Dice que como demasiado y que costó demasiado dinero. El rostro de Thomas se puso gris. ¿Costo demasiado dinero? Cuenta cuánto cuesta todo. Mi comida, mi ropa, incluso la electricidad. Cuando enciendo las luces, lo anota en un libro. Edward y Thomas intercambiaron miradas. ¿Qué libro?, preguntó Thomas. Eric los llevó al bolso de Jan, que había dejado atrás en su dramática salida. Dentro había un pequeño cuaderno lleno de contabilidad detallada. Cada gasto relacionado con Eric estaba registrado: material escolar, comida, ropa, incluso una parte de los servicios públicos calculada por los metros cuadrados de su dormitorio.
Pero más condenatorias eran las otras entradas: ingresos de las ventas en el mercadillo, ganancias de la mercancía revendida, una creciente cuenta de ahorros de la que Thomas no sabía nada. Ha estado llevando libros sobre Eric como si fuera un gasto de empresa, dijo Thomas con incredulidad. Y ocultando miles de dólares en ganancias. Edward hojeó las páginas. Según esto, ha ganado casi $8,000 en los últimos 6 meses. ¿$8,000? Thomas agarró el libro. He estado trabajando horas extras, saltándome comidas, tratando de ahorrar dinero para la casa de sus sueños, y ella ha estado llevando un negocio a mis espaldas. Edward observó a su hermano procesar la traición. Thomas siempre había visto lo mejor en las personas, siempre había asumido buenas intenciones. Pero ni siquiera Thomas podía racionalizar este nivel de engaño. He sido tan estúpido, susurró Thomas. No estúpido, manipulado. Edward puso su mano en el hombro de Thomas. Es buena en lo que hace. ¿Cómo no lo vi? Los viajes secretos de fin de semana, la ropa nueva que supuestamente venía de su hermana. La forma en que siempre tenía efectivo pero nunca gastaba su propio dinero. Thomas miró a Eric. ¿Y lo que le dejé hacerte? Dios, Eric, lo siento. Eric se acercó a su padre. Está bien, papá. No, no está bien. Nada de esto está bien. La voz de Thomas se hizo más fuerte. Se supone que debo protegerte. Soy tu padre. Dijo que ya no me querías. Que era demasiado caro y que deseabas que me fuera. Thomas abrazó a Eric. Eso no es verdad. Eres lo más importante en mi vida. Te amo más que a nada. Edward sintió un nudo en la garganta al verlos. Este era el Thomas que recordaba. El hermano que lucharía por lo que importaba. ¿Qué hago ahora?, preguntó Thomas por encima de la cabeza de Eric. Primero, cuidamos de Eric. Luego, nos ocupamos de Jan. Edward cerró el cuaderno. Pero, Thomas, tienes que entender algo. Esto no es reparable. Jan no va a cambiar, ni a disculparse, ni a convertirse de repente en una madrastra amorosa. Thomas asintió lentamente. Lo sé. Creo que lo he sabido por un tiempo, pero no quería admitir que había cometido un error tan grande. El único error fue confiar en alguien que no lo merecía. Eso no es un defecto de carácter. Es la naturaleza humana. ¿Qué pensará la gente? Matrimonio fallido, padre soltero de nuevo. La gente que importa pensará que pusiste a tu hijo primero. El resto no importa. Thomas se sentó en silencio por un largo momento, sosteniendo a Eric. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían una determinación que Edward no había visto en meses. La necesito fuera de esta casa. Hoy. Mientras Thomas se reportaba enfermo en el trabajo, Edward hizo sus propias llamadas. La primera fue a Mara Quinlan. Necesito consejos sobre cómo solicitar la tutela temporal, dijo sin preámbulos. ¿Tutela temporal de Eric? ¿Bajo qué fundamentos? Edward explicó la evidencia física de negligencia, el engaño financiero y el abuso emocional de Jan. ¿Tienes documentación? Fotos, un libro de contabilidad, testimonio del niño y evidencia médica de lesiones causadas por una limpieza forzada e insegura. Eso es sustancial. Pero Edward, los casos de tutela pueden ponerse feos rápidamente. ¿Estás preparado para una batalla legal? Lo que sea necesario. Mara lo vio a través de los requisitos del papeleo. Edward necesitaría el consentimiento de Thomas, los registros médicos que documentaran las lesiones de Eric y evidencia de las condiciones de vida inseguras. La buena noticia es que la tutela temporal se puede conceder rápidamente si hay un peligro inmediato para el niño. La mala noticia es que Jan probablemente luchará contra ello. Que luche. Tenemos pruebas. La segunda llamada fue a Anneliese Vaughan, una bloguera local que escribía sobre temas familiares y servicios sociales. Edward había encontrado sus artículos mientras investigaba recursos de defensa infantil. Estoy llamando sobre un caso que involucra negligencia infantil y abuso financiero, dijo Edward. Normalmente no me involucro en situaciones de custodia en curso, respondió Anneliese. Demasiada responsabilidad legal.
¿Y si te dijera que una madrastra está llevando un negocio secreto usando a un niño como mano de obra no remunerada mientras lo abusa emocional y físicamente? Anneliese guardó silencio por un momento. Quiero ver la documentación. Tengo fotografías, registros financieros y evidencia médica. Envíame lo que tengas. Si es tan malo como dices, esta historia necesita ser contada. Por la tarde, Edward había presentado la petición de tutela con el consentimiento total de Thomas. El papeleo incluía los registros de tratamiento médico de Eric, fotografías de sus lesiones y copias de los registros financieros de Jan que mostraban los ingresos comerciales no revelados. Thomas había pasado la mañana recogiendo las pertenencias de Jan y empaquetándolas en cajas. Cuando Jan finalmente regresó a casa esa noche, encontró su ropa y artículos personales apilados en el porche delantero. Edward se estacionó al otro lado de la calle para observar la confrontación. Jan golpeó la puerta, exigiendo que la dejaran entrar. Thomas abrió la puerta pero no la invitó a pasar. «Tenemos que hablar», dijo Jan, cambiando a su voz dulce. «No, no tenemos que hacerlo. Te quiero fuera de mi casa y lejos de mi hijo». La máscara de Jan se deslizó. «No puedes echarme. Vivo aquí». «Ya no. Hice cambiar las cerraduras. Tus pertenencias están en el porche». «Esto es ridículo». Eric se hizo unos pequeños cortes. «Los niños se lastiman. Así es como aprenden». Le diste una palmada en la mano y lo llamaste inútil. Le estaba enseñando responsabilidad. Lo estabas abusando. La voz de Thomas se mantuvo firme, y robándome. El rostro de Jan palideció. ¿Robando? Thomas levantó su cuaderno. $8,000, Jan. $8,000 que ganaste mientras yo trabajaba horas extras para pagar tus facturas. Ese dinero era para nosotros, para nuestro futuro. Estaba oculto para mí en una cuenta secreta. Eso es robo. Jan intentó pasar junto a Thomas para entrar en la casa. Él le bloqueó el paso. Déjame entrar. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos arreglarlo. No, no podemos. Solicité la separación esta tarde y Edward solicitó la tutela temporal de Eric. El rostro de Jan se torció de rabia. ¿Edward? ¿Qué tiene que ver Edward con esto? Está protegiendo a Eric porque yo fallé en hacerlo. Estás dejando que tu hermano perdedor rompa nuestra familia. Tú rompiste nuestra familia cuando decidiste abusar de mi hijo. Edward observó a Jan pasar por la ira, la negociación y las amenazas. Prometió cambiar, acusó a Thomas de reaccionar de forma exagerada y finalmente amenazó con llevarse la mitad de todo lo que poseía. Llévate lo que quieras, dijo Thomas. Pero mantente alejada de Eric. Jan recogió sus cajas con furiosa eficiencia, cargándolas en su Lexus. Mientras se alejaba, bajó la ventanilla. Te arrepentirás de esto, Thomas. Ambos. Me aseguraré de que se arrepientan. Thomas esperó hasta que sus luces traseras desaparecieron y luego cruzó la calle hacia la camioneta de Edward. Se ha ido. ¿Cómo te sientes? Thomas lo pensó. Más ligero. Como si pudiera respirar de nuevo. Hizo una pausa. Asustado, también. No sé cómo ser un padre soltero. Fuiste un padre soltero durante 6 años antes de Jan. ¿Lo hiciste bien? Sí, pero Eric es diferente ahora. Retraído. Asustado. ¿Y si no puedo reparar el daño que ella hizo? Edward apretó el hombro de su hermano. Los niños son resistentes. El amor y la constancia contribuirán en gran medida a la curación. ¿Y lo de la tutela? ¿Realmente quieres la responsabilidad legal de Eric? Solo temporalmente, hasta que te recuperes y Jan esté completamente fuera de escena. Edward miró a los ojos de Thomas. Haría cualquier cosa por ese niño. Lo sabes. Thomas asintió. Lo sé. Y estoy agradecido. Pero Eddie, quiero ser el padre de Eric de nuevo. Realmente ser su padre, no solo el tipo que paga las facturas. Entonces sé su padre. No es demasiado tarde.
2 semanas después, Jan regresó con un abogado y un oficial de policía, exigiendo acceso a su casa y a sus pertenencias. Edward estaba de visita cuando llegaron. El oficial de policía parecía incómodo mientras Jan señalaba la casa. «Esa es mi residencia». Cambiaron las cerraduras ilegalmente. Thomas salió con los papeles de la separación. Se mudó voluntariamente. Su nombre no está en la hipoteca ni en el contrato de arrendamiento. El abogado examinó los documentos. Señora Mercer, no parece tener base legal para exigir la entrada. El rostro de Jan se puso rojo. Vivo aquí. Contribuí a este hogar. Robando de una cuenta conjunta y llevando un negocio no revelado, dijo Edward con calma. El abogado parecía confundido. ¿Qué negocio? Edward le entregó copias de los registros financieros de Jan. La señora Mercer usó fondos matrimoniales para comprar mercancía para reventa sin el conocimiento de su esposo, y luego ocultó las ganancias en una cuenta separada. Mientras el abogado leía los documentos, Jan se ponía cada vez más agitada. Estaba construyendo nuestro futuro, creando seguridad financiera. Estaba cometiendo fraude financiero, dijo el oficial de policía sin rodeos. Señora, le sugiero que se vaya voluntariamente antes de que esto se convierta en un asunto penal. Jan se volvió hacia Thomas con veneno. Todo esto es tu culpa. Sacrifiqué todo por ti. Mi apartamento, mi independencia, mi relación con mi familia. Me mudé a esta casita con un hombre que trabaja con sus manos y un niño dañado. Eric no está dañado, dijo Thomas en voz baja. Está roto, retraído y antisocial. Apenas habla si no se le habla. Edward dio un paso adelante. ¿Por qué lo aterrorizaste hasta el silencio? Le estaba enseñando disciplina. Le estabas enseñando a tener miedo. Jan se giró para enfrentar a Edward. Tú destruiste esta familia. Envenenaste a Thomas contra mí con tus mentiras y celos. Documenté tu abuso. Hay una diferencia. El oficial de policía ya había oído suficiente. Señora, tiene que irse ahora. La compostura de Jan finalmente se rompió por completo. Bien, pero ambos se arrepentirán de esto. Renuncié a todo por esta familia, y así es como me pagan. Señaló a Thomas. Eres patético. Un operador de montacargas que nunca llegará a nada. Deberías estar agradecido de que alguien como yo siquiera te mirara. Thomas se mantuvo tranquilo. Tienes razón en una cosa, Jan. Estoy agradecido. ¿Agradecido? Agradecido de que mostraras tus verdaderos colores antes de que Eric saliera más herido. Agradecido de que a Edward le importara lo suficiente como para intervenir. Y agradecido de que finalmente encontré el coraje para poner a mi hijo primero. Jan lo miró con incredulidad. Este no era el hombre débil y fácilmente manipulable con el que se había casado. Volverás arrastrándote, dijo desesperadamente. Cuando te des cuenta de lo difícil que es criar a ese niño solo, cuando las facturas se acumulen y no puedas permitirte tu preciosa casita, volverás arrastrándote y me rogarás que te perdone. No, dijo Thomas simplemente, no lo haré. Jan subió a su Lexus con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. Espero que sean felices juntos. Tú, tu hermano perdedor y tu niño dañado. Se merecen el uno al otro. Arrancó saliendo de la entrada, dejando marcas de goma en el pavimento. El oficial de policía negó con la cabeza. Algunas personas simplemente no pueden aceptar la responsabilidad de sus acciones. Después de que la policía se fuera, Thomas y Edward se sentaron en el porche delantero mientras Eric jugaba en el jardín. El niño ya se veía más saludable. Las ojeras estaban desapareciendo y había recuperado parte del peso que había perdido. ¿Crees que volverá?, preguntó Thomas. Quizás, pero no por mucho tiempo. Jan es del tipo que pasa rápidamente a la siguiente víctima. Edward observó a Eric perseguir una mariposa por el césped. ¿Cómo está él? Mejor. Hemos estado hablando más. Me contó algunas de las cosas que ella le decía cuando yo no estaba. La mandíbula de Thomas se tensó. Realmente le afectó la cabeza. Los niños se recuperan más rápido que los adultos. Sigue amándolo. Sigue siendo constante y estará bien. Thomas asintió.
Te debo una disculpa, Eddie. Intentabas proteger a Eric y yo estaba demasiado orgulloso para escuchar. No me debes nada. Hiciste lo que pensabas que era mejor para tu familia. Casi lo pierdo. Si no hubieras intervenido. La voz de Thomas se apagó. Pero no lo perdiste. Eso es lo que importa. 6 meses después, Edward se encontró con Thomas y Eric en la estación Union. Thomas se había mudado a una casa de alquiler más pequeña cerca del apartamento de Edward, y se habían adaptado a una cómoda rutina de custodia compartida y crianza conjunta. Eric parecía un niño diferente. Su rostro se había llenado, sus ojos brillaban y hablaba constantemente sobre la escuela, sus amigos y los libros que leía. Tío Eddie, papá dice que podemos tomar el tren al zoológico. Así es. Pero primero, vamos por un helado. Caminaron hasta el andén 12, donde Edward había visto por primera vez a Eric pidiendo dinero. El niño no mostró ningún reconocimiento del lugar y Edward se alegró. Algunos recuerdos era mejor olvidarlos. Encontraron un banco y se sentaron juntos compartiendo un envase de helado de chocolate. Eric se sentó entre su padre y su tío, completamente a gusto. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir con papá de nuevo?, preguntó Eric entre cucharadas. ¿Qué es?, respondió Thomas. Nadie grita más y nadie cuenta cuánto cuestan las cosas. Thomas y Edward intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Eric. El niño todavía mencionaba a Jan de vez en cuando, pero siempre de pasada, como si fuera solo otra interrupción temporal en su vida en lugar de una experiencia traumática. ¿Eres más feliz ahora, papá?, preguntó Eric. Thomas sonrió genuinamente por primera vez en meses. Mucho más feliz. ¿Y tú? Sí. Me gusta nuestra nueva casa y me gusta que el tío Eddie venga a cenar. A mí también, chico. Edward observó a su hermano y sobrino juntos, finalmente relajados y contentos. Thomas volvía a trabajar en su horario habitual, ya no agotado por los turnos extras. Había comenzado a llevar a Eric al cine y a los partidos de béisbol, solo ellos dos. Jan se había mudado de nuevo a la casa de su hermana en Kansas City. Thomas recibió los papeles del divorcio 3 meses después de que ella se fuera, junto con una demanda de pensión alimenticia que su abogado retiró rápidamente cuando se le presentó la evidencia de su fraude financiero. La tutela temporal se había disuelto una vez que Thomas demostró tener una vivienda estable y una crianza constante, pero Edward siguió participando activamente en la vida de Eric, recogiéndolo de la escuela algunos días y ayudándolo con la tarea. Tío Eddie, dijo Eric, apoyándose en su brazo, gracias por cuidarme. Edward sintió un nudo en la garganta. No tienes que agradecerme por eso, chico. Eso es lo que hace la familia. Jan decía que la familia se trataba de ganarse un lugar y demostrar que mereces amor. Thomas se puso rígido, pero Edward mantuvo la voz tranquila. Jan se equivocaba en muchas cosas. El amor de la familia no tiene que ganarse. Simplemente es. Eric lo consideró. ¿Así que tú y papá me querrán incluso si cometo errores? Siempre, dijo Thomas con firmeza, pase lo que pase. Eric sonrió y volvió a su helado. Edward se encontró con la mirada de Thomas y asintió. Ambos habían aprendido algo importante de la experiencia con Jan. El amor no era una transacción. No era algo que se ganara con buen comportamiento o se perdiera por errores. Era incondicional, protector y feroz. Era lo que Edward había sentido por Thomas desde la infancia. Lo que Thomas sentía por Eric. Lo que significaba la familia cuando funcionaba como se suponía. Mientras subían al tren hacia el zoológico, Eric les agarró las manos a ambos. Ambos vinieron por mí, dijo con satisfacción. Edward apretó la pequeña mano en la suya. Siempre. Thomas asintió, ya no era el hombre débil y fácilmente manipulable que Jan había elegido como objetivo. Encontró su fuerza de nuevo en la protección de su hijo. Nunca más, dijo en voz baja. Y Edward supo que lo decía en serio. El tren se alejó del andén 12, llevándolos hacia un futuro mejor.